Eduardo Costantini, Paolo Roca, Julio Bárbaro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, ninguno kirchnerista, Axel. No, ni mucho menos. No, yo creo que acá hay varios elementos. Primer tema, el gobierno evidentemente no puede dar por cerrado una corrida. Lo peor que te puede pasar, sobre todo si tenés una montaña de dólares atrás, es no poder ponerle un límite y darle certidumbre a la cuestión del dólar. Teniendo 63.000 millones de dólares como tenían en abril, perdieron casi 20.000, si uno suma los 48.000 que quedaron en las reservas, más los 3.000 que le pidieron a Templeton, más los 2.000 que le pidieron al Banco de Basilea. La verdad que se liquidaron, se fumaron 20.000 millones de dólares. Eso es la pérdida de la corrida, pero al mismo tiempo tuvieron que devaluar de 20 a 28. Y al mismo tiempo la tasa que la habían bajado a 26 la pusieron en 47 puntos. Es decir, que una corrida donde subís la tasa, perder reservas y devaluar es de lo peor administrado que hay en la historia argentina. Yo creo que ante eso genera y siembra mucha duda de si van a poder controlar el tipo de cambio aún teniendo instrumentos. Y al mismo tiempo aparece la cuestión de que surge como una especie de salvavidas de plomo en medio de la corrida, que es el Fondo Monetario. Porque si observamos lo que vino pasando en los últimos días, estamos como en el huevo podrido. Nadie quiere que le carguen el ajuste. Los ojeros le dijeron al gobierno, conmigo no, las retenciones no. Las petroleras le dijeron al gobierno, mi precio flota, conmigo no. Vidal y Larreta le dijeron al gobierno, con Edenor, Edesur, que nos querés transferir, no. Los gobernadores le dijeron, con nosotros no. Los jubilados ya le manotearon, la última vez quedaron... No los consultaron. No los consultaron. Le manotearon directamente. 100.000 millones. Y los trabajadores del Estado, bueno, empezaron los despidos, como es el caso de Telam. Es decir, que el gobierno no encuentra socio del ajuste, lógicamente, el tipo de cambio no lo termina de controlar, las reservas han caído, de los 15.000 que obtuvieron del fondo, fue para reponer los 20.000 que habían perdido en 2 meses. Y 2.000 ya perdieron en 2 semanas. O sea que la cuestión financiera está muy mal, no terminan de dar una señal clara, y el ajuste, que vendría a ser la salida, no solo no es una salida, sino que ha generado una tensión política dentro del propio oficialismo, del marco de alianza, porque este gobierno es un gobierno que se alió con el campo, se alió con las finanzas. Las finanzas también le dijo, a mí la tasa de las LEVAC no me la tocás. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar el gobierno recursos? Si sus propios aliados le van soltando la mano. Me acuerdo cuando estaba terminando el gobierno y usted era ministro, que muchos empezaron con esta idea de que dejaban el plan bomba, ¿se acuerda? Que decían el plan bomba. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué situación tenemos? Hoy el presidente admitió que están pasando una tormenta, pero dijo vamos por el buen camino. No, es que eso era, fíjate, lo que había pasado cuando asume el gobierno de Macri es que había un desendeudamiento infernal. O sea, la Argentina era uno de los países que más se había desendeudado en el mundo, que el salario había subido mucho, que las jubilaciones habían subido mucho, que el empleo estaba prácticamente 5,8 a niveles de pleno empleo, y el gobierno, sobre toda esa plataforma, aplica un programa neoliberal que genera enormes desbalances, enormes tensiones, y particularmente abren las importaciones, desregulan completamente las finanzas, ponen muy alto el tipo de interés, y empiezan a perder dólares como una sangría imparable. Y bueno, y hoy encontramos que el gobierno sigue hablando del déficit fiscal cuando lo que le faltan son dólares. Y yo creo que hoy la cuestión de las LEVAC, el mal manejo que tienen, echaron a el presidente del Banco Central, teóricamente porque manejó muy mal la corrida, y le pusieron una medalla mientras se iba. Entonces el gobierno lo que parece decir es, echo a los funcionarios, mantengo la política. Echan al ministro de Producción, de Industria, pero sigue la industria abierta. Echan al ministro de Energía, siguen los tarifazos. Ahora, Axel, entonces, ¿para qué los echan si es la misma política que antes? ¿Cuánto les dura el efecto? Nada. Bueno, esa es la gran discusión que hay en este momento al interior del gobierno. Como decía Perón, no es el jinete, es el caballo. Obvio, bueno, esa es la discusión que hay en este momento al interior del gobierno, que muchos dicen, incluso ahí están, como usted decía, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal diciendo, pero ¿para qué cambiamos si nada cambia? Hay que hacer... Bueno, ahora yo digo, el propio gobierno admite, los propios economistas cercanos al gobierno admiten que viene inflación. El otro día Rattazzi decía, bueno, hasta mayo va a durar la recesión. Ahora digo, ¿qué panorama tiene para los próximos meses la Argentina?
Mirá, ¿Esta inflación, recesión? acá tengo una nota, mira, la traje porque me llamó mucho la atención, es de la semana pasada, de BAE, tampoco un medio kirchnerista, ¿no? Los alimentos aumentaron casi 30% solo en los últimos 20 días. Un aumento del 30% en los alimentos, que es el desplazamiento de la devaluación, que fue a las naftas, está por ir a las tarifas, va también a los alimentos. Esto es un torniquete en el bolsillo de la gente. Como lo que te dicen los comerciantes, en las ventas con respecto a 2015 le cayeron 20, 30, 40%, ahora con un aumento de 30% de los alimentos y los salarios estancados, por más que la paritaria la arreglen un poquito, la verdad que se viene una caída de la demanda muy fuerte. Y algunos decían, bueno, y lo escuché escuché en este canal, no en esos debates que viene algún guionado del gobierno, decir, bueno, pero 2007 íbamos bien, o esto del presidente con una precisión técnica increíble, pasaron cosas, íbamos bien, pero pasaron cosas, no íbamos bien. Llegaron las elecciones, dieron crédito, pararon los tarifazos, hicieron obra y pusieron la cláusula gatillo, es decir, no dejaron de caer jubilaciones y salarios, largaron la gasto de construcción, dieron crédito a todo el mundo, reactivaron el consumo. Y bueno, en esa situación, 2017, llegaron las elecciones con la economía que dejó de caer, equilibró un poquito y un poquito subió. Terminó esa noche la elección y mostraron que era un verso, el marketing político al marketing económico, porque cortaron todo, cortaron la obra, cayeron 30% de los gastos de capital, cortaron los créditos, ahora el jubilado tiene el salario que no sube y tiene que pagar la cuota, soltaron lo de la cláusula gatillo, fueron contra el salario, y bueno, es decir, que el gobierno probó una receta que más o menos le sirvió, que es no matar de hambre a la gente y no sacarle el bolsillo al laburante. Y eso sirvió, porque la economía respondió. Y podría volver a responder, si no fuera que este gobierno ahora firma con el Fondo Monetario, uno lee lo que firmó con el Fondo, más ajuste, menos jubilaciones, liquidar el FGS. Es decir, que lo contrario de lo que el propio gobierno, que bueno, ellos lo llamarán populismo, pero básicamente es pensar en los que menos tienen, en los que laburan, en la clase media, una clase media que la está destrozando este gobierno, que era el gobierno que venía teóricamente, porque nosotros, a mejorar la clase media, las pymes, todo para atrás. El gobierno tiene instrumentos, no los quiere usar porque está dogmáticamente metido en el camino del ajuste. Ahora seguimos, Axel. Gabriel, ¿y ustedes cómo lo están viviendo? No, con mucha preocupación, como bien recién decía Axel, y también con esta ficción que nos propone el gobierno, que es que todos nos estamos ajustando el cinturón y que vienen tiempos difíciles para todos, pero esto no es así. Digamos, acá lo que hay que poner en discusión es quién está pagando el ajuste, sobre qué sectores está cayendo el ajuste en los últimos dos años y medio, con una nota al pie, que es que el ajuste ya lo venimos sufriendo. No es que, digamos, el ajuste que puedan reflejar los números del presupuesto del 2019 va a ser una nueva versión, van a profundizar lo que ya está pasando. La obra pública, como bien decía Axel, está totalmente paralizada en San Martín y en gran parte de la Argentina. El INTI está cerrado, los despidos todos los días nos vamos enterando de organismos públicos y además organismos públicos muy sensibles, muy sensibles. Esta idea de hacer el ajuste metiendo a todos en la misma bolsa, me parece que realmente no hay ninguna inteligencia a la hora de pensar cómo tendríamos que reacomodar algunas situaciones. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, que a usted siempre lo ponemos de ejemplo? Porque lo que usted puede ver ahí en San Martín es lo que un poco se refleja. Sí, el sector más golpeado por este gobierno y por las políticas de este gobierno es el sector más importante de mi ciudad, que son las pymes y que es el comercio, y que la viene pasando muy mal. Todos los días va cayendo la actividad económica. En 2 años y medio no hubo una sola noticia para el sector que produce y genera el 80% de la mano de obra. Sin duda es la polea que puede poner en marcha a la economía, ahora con otro modelo, y eso es lo que también tenemos que plantear. Hay otra manera de hacer las cosas, no es el único camino, porque, Gustavo, cada vez que llegaron a esta situación de los ajustes, son ajustes inexorables, no hay otra alternativa, es esto o el caos. Si no nos acompañan en esta decisión, se cae el país. Bueno, no es así. En diciembre del año pasado nos plantearon a todos los argentinos que si no se cambiaba la fórmula y no se ajustaban las jubilaciones, casi que la Argentina no podía funcionar. Bueno,
no solo no se acomodó el déficit fiscal, sino terminamos donde terminamos. Es un gobierno que ya puso la tasa al 50%, ya se endeudó en 100.000 millones, ya fue al Fondo Monetario Internacional, ya le sacó la plata a los jubilados. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Es un gobierno que le pagó a los buitres porque nos dijo que tenía que, de esa manera, poder acceder al mercado, y ahora vamos al Fondo Monetario porque el mercado no nos presta. La verdad que no sabemos cómo sigue la historia. Raúl, y en esto de que estábamos hablando al principio del Club de los Desilusionados, que lo llamamos, ¿crece? ¿Lo notan ustedes? ¿Aparecen? Vos sabés que, sí, por supuesto, vos nombrás el caso de Julio Bárbaro, yo soy muy amigo de Julio Bárbaro, hablo diariamente, estamos a 2 cuadras de distancia. ¿Sabés cuál fue el crack de Julio Bárbaro? Pharmacity. Cuando Quintana empieza a jugar tan fuerte para la instalación de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, Julio Bárbaro le hace un crack que esto marcha hacia una concentración económica, un modelo muy tipo estadounidense. Ahora, y Raúl, muy a ver, europeo. vemos. Hoy yo discutí, mañana va a venir a este programa el concejal de Daniel García, que era peronista, votó a Macri. Ahora, no está Julio Bárbaro acá, pero yo les preguntaba hoy a García, ¿no lo conocían a Macri? Bueno, a lo mejor... ¿Qué lleva a un peronista a votar a Macri? Eso se lo tenés que preguntar a Julio Bárbaro. ¿Qué hubo? Odio a la figura de Cristina Kirchner. Bueno, hay algo odio, de hay eso, mucho odio. Hay muchos dirigentes. Hay algo de esto. La grieta esa existió, digamos, la grieta sigue existiendo. ¿Vos me decís si hay gente desilusionada? Sí, hay mucha gente desilusionada. La clase media era mucho más grande de lo que es ahora. Esa clase media, de la cual salieron muchos votos que le dieron el triunfo a Mauricio Macri, que ganó en el balotaje por 650.000 votos, exacto, donde se jugaron 24 millones de votos, ganó por 650.000. Y en Córdoba, el Frente para la Victoria perdió por 900.000 votos. Claro. Si no hubiera sido por Córdoba... digamos, la situación hubiera sido ahora hoy terriblemente pareja. Córdoba hoy encabeza el Club de las Provincias Desilusionadas, porque el otro día nos decía Gustavo Córdoba, que es de Córdoba Consultores, que en Córdoba la imagen de Macri está hoy caída totalmente. La imagen de Macri ha caído mucho, porque si pasaste de 63 a 36, cayó mucho tu imagen. Eso es indiscutible y cayó mucho en todo el país. Eso no significa que el gobierno marcha hacia una derrota electoral. No. Los escenarios son complicados, son cambiantes. Coincidimos. Y depende mucho de lo que suceda aquí hasta ese momento. Y además está eso que a mí me interesa mucho lo que usted dijo, la falta de alternativa opositora. Bueno, hay una frase muy linda de François Mitterrand que decía: los franceses hacen huelga los lunes porque sube el pan. Los martes se manifiestan porque ganan poco. Los miércoles protestan por la falta de libertades y el domingo votan a la derecha. Eso decía Mitterrand. O sea, el voto es otro tema. Digamos, por quién va a votar la gente. Indudablemente hubo una pequeña fracción de gente diferencial frente a la que quería seguir con la misma política, que quería un cambio. Y esa gente ganó. La gente, mucha de esa gente se pregunta, ¿era este el cambio que yo quería? Ese es el tema. Ahora, Raúl, yo quería un cambio, pero ¿es este el cambio? A lo mejor quería otro cambio. Pero Raúl, ¿cuál es el cambio? Si es este el cambio. Bueno, ahora hay un cambio. No es lo mismo, preguntarle a Axel, no es lo mismo la política económica de este gobierno que la que tenía el gobierno de Cristina. Claro. Un cambio hay. Claro, pero la gente no votó por la política económica mala de Cristina. Votó por otras cosas. Contra Cristina. No, sí, votó por muchas cosas. Yo trabajé con Daniel Scioli en la campaña. Daniel Scioli, vos fijate las cosas que sucedieron. Primero fue Aníbal Fernández de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, una persona que no era querida en la provincia de Buenos Aires, y permite el surgimiento de María Eugenia Vidal, que era desconocida en la provincia de Buenos Aires. Punto 1. Segundo punto, lleva como candidato a vicepresidente a Zanini, que era un hombre de mucha confianza de Cristina, seguramente muy importante, y qué sé yo. Pero en Córdoba Zanini no era querido, era odiado. ¿Por qué?
porque cuando se da, Coqui Capitanich asume como jefe de gabinete de ministros, a la semana se produce una huelga policial en Córdoba y el gobernador pide fuerzas federales y Coqui sale a decir no se mandan fuerzas federales y todos los medios dijeron orden de Zanini. Los cordobeses no lo quieren a Zanini y perdió por eso. Bueno, sucedieron muchas cosas. Macri corrió todos los riesgos, le dio una interna antes de las elecciones presidenciales a Gabriela Michetti, que tenía 70 puntos de imagen positiva, le dio una interna en la capital contra su candidato, que era Horacio Rodríguez Larreta. Corrió ese riesgo que era terrible. Aceptó el apoyo de Lilita. Miren ahora lo que le está costando ese apoyo. Corrió riesgos. Otro riesgo que corrió, hizo en contra de todo lo que le decía el Círculo Rojo. Quieren ganarle a Cristina, andá con Sergio Massa. Él dijo, no voy a ir con Sergio Massa, voy a ir solo. Otro riesgo que corrió, puso a María Eugenia Vidal de candidata contra Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Felipe fue posiblemente uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal no la conocía a nadie. Mientras que Daniel Scioli no corrió ningún riesgo. Aceptó todo como venía y bueno, así salieron las cosas. En la política se trata también de correr riesgos, dar batallas, plantear diferencias. Es un Ahora, conflicto Gabriel, permanente. el peronismo admite muchas de estas cosas hoy. ¿En el peronismo se discute hoy por el poder o siguen tan divididos como hace 2 años que lo llevaron en el 2017 a ir separados y a hacer muchos funcionales al triunfo de Macri? No, me parece que la idea de que para ganar nos tenemos que juntar todos los que perdimos no es suficiente. Está claro que es clave cómo se sumen los votos, si se juntan y se suman todos juntos o está claro que si siguen se divididos, suman gana Macri por de nuevo. separado. Está claro que la fortaleza de este gobierno está en gran medida asentada en la fragmentación y en la división de la oposición. Eso está claro y creo que hay consenso en todos los dirigentes. Me parece que con el tarifazo hace 40, 50 días se produjo un primer hecho de una oposición de distintos sectores que pudo frenar y que pudo plantear un freno a una decisión como fue el tarifazo. Me parece que claramente tenemos que plantearnos qué Argentina va a dejar Macri en el 2019 y cómo nos hacemos cargo para demostrar a la sociedad que somos capaces de resolver mejor los problemas que lo que está proponiendo este gobierno y que tenemos otra alternativa y otro modelo. Este gobierno cree que es el mercado el que tiene que ordenar estas variables y esta situación y nosotros creemos que es la política, creemos que es el Estado. En gran medida, los problemas que hoy estamos viviendo tienen que ver con decisiones de este gobierno que aplicó un tarifazo, que abrió la economía, que no pudo dominar la inflación, que le entregó a los grandes sectores económicos de la Argentina desde el primer día grandes ganancias y a la gran mayoría de los argentinos les está planteando que hay que caminar por el desierto durante... Ahora, también es cierto que todo esto es posible porque este gobierno y el macrismo fueron eliminando la estructura del Estado, fueron reduciendo la capacidad del Estado de hacer efectivas las decisiones. Entonces el tema es político y nosotros creemos que es político y es de la política y creo que la oposición en su conjunto estamos con la responsabilidad de poder representar a un sector muy importante de la Argentina que está convencido de que este modelo y que de la mano del fondo las cosas y los resultados van a ser muy malos. Axel, y con la profundización de este modelo, porque está claro que lo van a profundizar, está claro que Macri, pese, como bien decía usted, que cambien de ministro, profundiza el modelo, ¿a dónde vamos a parar? Porque ya está, hoy mostrábamos datos, todos los datos de la economía son negativos, no hay un dato positivo. Sí, yo creo que esta especie de manotazo que da el gobierno con el fondo es una manera de asegurarse que no cae en un default de la deuda que ellos mismos contrajeron, porque el grueso de los vencimientos que vamos teniendo son de lo que han tomado de corto plazo el último tiempo. Entonces, con lo del fondo ellos pretenden no tener un traspié con el pago de la deuda. Y el resto, me da la impresión de que la necesidad de dólares, lamentablemente, la van a tratar de solucionar a través de la fijación del dólar en el mercado, porque en un momento se le va a acabar estos intentos de intervenir pero no intervenir. Si esto fuera así, estamos en problemas económicos muy graves, porque la deuda es muy alta, probablemente no puedan tomar mucho más, pero va a generar una recesión terrible, una devaluación más grande. A mí me parece que en este contexto también hay un punto donde algunos
Bueno, tenemos acá lo que se comentaba de algunos dirigentes del peronismo que están viendo, pero me parece que ya no hay margen para apoyarlo a Macri, para darle la derecha, para acompañarlo, para ver, me parece que, y yo no sé, porque bueno, no sé, no es mi especialidad, pero yo no veo que la cosa es un 2001 que se vayan todos, porque hay un sector muy grande que pide una oposición, hay otros que lo votaron a Macri, están migrando del voto a Macri a una evaluación de por qué se equivocaron, pero como bien decía recién, se perdió la elección 49-51 después de 12 años de gobierno. Es decir, que no se fue el gobierno anterior con un repudio, con un desastre, se fue con una plaza llena. Me da la impresión de que hay una parte de ese voto que permanece, de ese apoyo que permanece, obviamente con diferencias, con cambios, digamos, con un nuevo planteo. Pero eso me parece que es claro. A mí me parece que sí hay una parte de los que no son el macrismo, que tampoco se deciden hacer oposición. Si no se deciden hacer oposición, construir la unidad de la oposición es una cosa complicada, porque uno puede, yo decía la vez pasada, hay muchos que quieren ser líderes de la oposición, pero primero hay que ser opositores. Claro. Entonces me parece que la posibilidad no es, a mí no me gusta tal de los que son opositores, entonces lo ayudo a Macri. Bueno, no, me parece que a esta altura lo que está reclamando el que lo votó a Macri no le gustó, y el que no lo votó a Macri no le gustó nunca, es que consolidemos una opción opositora, claramente opositora. Esa es la salida para mí. En nuestro caso, por supuesto, que estamos dispuestos a discutir lo que haya que discutir. Ahora, me parece que necesitamos gente que se decida a enfrentarlo a Macri, lo cual no es fácil, porque todas esas causas judiciales de las que estamos hablando todo el tiempo, yo recién antes de entrar, estoy procesado por dólar futuro que ya nadie entiende ni qué es. Vemos lo de Lula ya, y bueno, esos son los instrumentos que tienen, claro, para no tener oposición. Sí, sí, totalmente. Hablando de causas judiciales, Rodolfo, porque este también forma parte de otra desilusión. El macrismo que venía a mostrar transparencia, hoy ya el tema corrupción ya lo toca en las últimas encuestas el macrismo, ¿no? Veíamos cómo hay un sector que ya le endilga al actual gobierno hechos de corrupción. Usted en las últimas horas denunció al intendente de Pinamar, a Martín Yesa, que toca un tema nacional, ¿no? Porque es obra pública. Sí, es obra pública. Es un programa nacional del Ministerio del Interior que se llama Plan de Renovación Urbana, que financia reformas en localidades, embellecimiento, bueno, obras que para localidades como Pinamar son importantes. Hicimos la denuncia porque lo que vimos fue que había menos de la mitad en la obra, había menos de la mitad de lo que le había girado, digamos, en materiales, a través de un estudio muy en detalle. Vimos que había en la obra pública, en este caso Centralidad Pinamar, que son las rotondas que están, y una serie de obras que están en Bunge, la famosa avenida Bunge y el Mar, había menos de la mitad de lo que había girado el gobierno nacional para esa obra. Estuvimos el fin de semana en Pinamar recogiendo algunos otros datos, y lo que encontramos fue algo más grave todavía, y que me parece que es tenemos la posibilidad de ver de que esto se ha replicado en todo el país. Resulta que encontramos que el municipio de Pinamar, cuando decide realizar esta obra pública, comunica al Ministerio del Interior que estaba más o menos estimada en 19 millones de pesos. El Ministerio del Interior le dice, no, tenés que levantar. Entonces vuelve el municipio con un nuevo presupuesto de 23 millones, cuando los 19 eran lo primero que habían estimado. 23 millones de pesos, a lo que el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, el hombre de la política, como lo mencionan muchos, le decide darle 33. Es decir, no solamente que desde el municipio se están robando la mitad de lo que le giró la nación, sino que desde el Ministerio del Interior le están sobreestimando lo que va a costar la obra pública, yo creo que con dos objetivos. Por un lado, eso fue plena campaña electoral, seguramente también para financiar parte de la campaña, pero por otro lado, para los retornos, digamos, que estamos verificando. Es decir, le mandó más plata de la que le pidió Frigerio, le pidió Yesa 23, le mandó 33, además creo que le puso la empresa, y se quedaron, Yesa y sus amigos, se quedaron con la mitad de lo que giraron. ¿Cuál era la empresa? Ayoka se llama. Claro, que el otro día vimos que también participó llamativamente. Del blindaje, es verdad. Del blindaje del auto, sí. Y también fue desestimada, pero digo, una empresa de construcción que se presentó a
a querer blindar el auto del presidente. Está la Digo, pesca, es como llamativa. que está siempre Sí, ahí. es una empresa que está investigada por mi condición de consejero de la magistratura. Hay obra pública también bajo investigación de obras judiciales. Ayoca está investigada también por irregularidades. Pero a mí me parece que lo más importante es que los municipios en particular... Ahora, a Frigerio no lo imputaron a Yesa. No lo imputaron porque no teníamos estos datos, pero tarde o temprano va a caer, va a terminar imputado. Me parece que lo que tenemos que hacer es buscar en cada municipio de Cambiemos cosas parecidas, porque me parece que se repite en todo el país este tipo de financiamiento ilegal para la política y para que los intendentes y funcionarios de Cambiemos se queden con parte de la plata de todos. Rodolfo, acá usted anunció el tema de una denuncia por el tema del presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, para que no salga del país. Nos enteramos otro día que fue archivada esa causa. ¿Hay posibilidad de apelarla, no apelarla? No hay posibilidades de apelarla. Yo quiero recordar lo que dije. Dije que había tocado un buen juez, Rafecas, y un fiscal de porquería que era Polichita. Bueno, el fiscal de porquería, justamente, fue el que pidió que se desestime esta denuncia. Y quiero recordar lo siguiente. Rusia gastó 11.000 millones de dólares en el Mundial 2018, con aeropuerto, con infraestructura, con caminos. Nosotros nos gastamos dos mundiales de fútbol en 6 meses. Y no va a ir nadie preso por tipos como Polichita, por tipos como Irursum, que se dedican en lugar de investigar lo que verdaderamente hay que investigar, como por ejemplo que perdimos 20.000 millones de dólares y todos se hacen los estúpidos. En lugar de eso investigan a Axel por dólar futuro. Esa es la justicia, que dicho sea de paso, todavía sigue sin acusar recibo de la crisis. Es verdad. Totalmente. Todavía sigue sin acusar recibo de la crisis. Gabriel, ¿cómo están a nivel social en los municipios hoy? No, muy preocupados. La demanda... ¿Hay casos de desobediencia civil? Porque estábamos viendo el fin de semana que Tiempo Argentino planteó que había algunos casos ya de desobediencia a pagar los tarifazos en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo están empezando a ver? Lo que hay es cada vez más gente que no puede pagar el alquiler, más gente que no puede pagar el servicio público, la luz, el gas. Entonces el que viene al municipio ya no es el que necesita la bolsa de comida o algo de plata para viajar, sino es la clase media baja, el que tenía una changa, el que tenía el auto y usaba de remis los domingos para complementar el sueldo, que no puede pagar y viene al municipio a pedir ayuda para poder cumplir con estos compromisos, con estas obligaciones. Cualquier familia tipo de San Martín y de la provincia de Buenos Aires en los últimos 60 días tuvieron que ajustar algo. O dejaron alguna actividad, o tuvieron que sacar a los chicos de la escuela, o renunciaron a la prepaga, o no pudieron pagar la cuota del auto, o se endeudaron, o están pagando y se está armando una pelota con las deudas de la tarjeta, claro, con tasas del 70 o del 80%. Y todo eso golpea en el consumo, porque esa gente que antes tenía algo de plata para comprar un par de zapatillas, para ir a comer, para salir con la familia, no lo puede hacer porque el 80 o el 90% del ingreso lo tiene comprometido con la tarifa de la luz, con el alquiler, con el aumento de los precios, y eso claramente golpea lo más importante que tenemos en la economía, que es el consumo. Total. Axel, este tema que el gobierno dice, ¿vieron que controlamos el dólar, los mercados? ¿Es así o en cualquier momento puede haber sorpresa? Y mira, yo leía diarios del establishment hoy diciendo el dólar no está controlado. Yo creo que la licitación que hizo el otro día de Levax, el intento de canjear la deuda no fue muy esa, exitoso, ¿no? Fue un desastre. La deuda que tiene en pesos con una tasa del 47, cambiarla por deuda en dólares, que es peor porque dólares no tienen, a corto plazo, a una tasa del 5,5%, que es altísima. Entonces, el hecho de que le haya fracasado es que el gobierno del mercado, y se le nota mucho a Macri, está muy enojado con el mercado porque él no consigue la confianza, digamos, Caputo, de sus socios, sus amigos, de los que habla por teléfono todos los días. A mí también me llama la atención porque cuando uno lanza una licitación de este tipo, tiene alguna idea de cómo va a salir. Hablaban de 2.500, 5.000 millones de dólares de Levax, que era relevante, terminaron con una migaja, y eso habla de que hay un intento del gobierno de secar muchísimo la plaza, es decir, de tomar muchísimos pesos de los bancos de todos lados,
cambiarlo por otras cosas, pero eso sube la tasa de interés y es lo que dice acá el intendente, ¿no? Después las empresas no pueden fondearse, no pueden cambiar los cheques, la gente no puede pagar la tarjeta de crédito porque cada vez te sube más. Yo creo que están armando una galleta donde a los únicos que les hablan, por lo que decía hoy el presidente, a los únicos que le dan algo son a los del mercado, y el mercado les contesta con el bolsillo, denme más. Entonces, están en una situación yo creo que muy complicada, veíamos encuestas, también nadie confía ya en esta gente. La verdad que el propio Caputo en el Banco Central es un hombre que viene de la timba, tendrá montones de medallas de buen timbero, pero bueno, manejar un Banco Central todo el mundo se da cuenta, incluso los propios analistas cercanos al gobierno, de que no es lo mismo manejar una ida y vuelta de títulos que manejar la emisión monetaria, que manejar la tasa de interés, y bueno, y están ahogando los negocios productivos, que eso es lo que más preocupa, están ahogando el consumo de la gente. Gracias, Axel, como siempre. Gracias, Gabriel. Gracias, Gustavo. Raúl.